Bueno, hola a todos. El día de hoy, como parte de un proyecto de clase, yo les voy a tratar de explicar lo que es SQL y los componentes de SQL que se utiliza dentro de la base de datos. Es muy importante porque a través de los comandos y de las cláusulas de SQL nosotros podemos eh, como modificar nuestras bases de datos a través de comandos y es muy fácil de utilizar. Okay. Para entender lo que es SQL, vamos a hablar sobre los componentes de SQL. A mí en este video básicamente me toca explicarles lo que es la teoría. La práctica la verán en un par de videos que también se van a publicar. Pero bueno, yo creo que si entienden la teoría de lo que es SQL, se les va a ser muy fácil aplicarlo dentro de cualquier programa de base de datos. Desde SQL, bueno, SQL básicamente está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones. Dentro de operadores tenemos dos, que son los lógicos y los operadores de comparación. Estos elementos se combinan de una forma chéverísima que nos permite manipular nuestras bases de datos de una manera impresionante. Ok, para hablar del primer componente de SQL tenemos los comandos. Tenemos dos tipos de comandos, el DLL y el DML. Ok, los comandos DLL que aquí, están aquí. Los comandos DLL nos sirven para crear y definir nuevas bases de datos. Ok, entonces las opciones que hay dentro de los comandos de SQL son básicamente estas: create, drop y alter. El create, como dice aquí, está utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. Entonces eso es muy fácil. Yo en mi compu tengo este programa de base de datos que es Microsoft Access. Voy a crear una base de datos en blanco. Como les dije antes, no es mi deber en este video explicarles la parte práctica, pero bueno, este comando es muy fácil de ejecutar, así que lo voy a hacer. Entonces básicamente es esto: create, diseño de tabla, nombre del campo. En esto vamos a escribir el nombre del campo y el tipo de texto. Hay un montón de tipo de dato, perdón. Puede ser texto, memo, número, fecha. Ahora un montón de tipo de dato. Hay que definir cuál es el tamaño de los tipos de datos, que básicamente es el número de caracteres que vas a utilizar para cada, para cada campo. Entonces, nada, le ponemos una clave principal, cerramos, guardamos la tabla con cualquier nombre, en este caso puede ser empleados, damos aceptar y aquí está nuestra tabla creada. ¿Ok? Entonces está lista para empezar a trabajar en esa tabla. Tenemos el drop, que es utilizado para eliminar las tablas de índices, y el alter, que es utilizado para modificar esas tablas de índices. Podemos cambiar la definición de los campos con este comando alter, que también es muy fácil de ejecutar. Por ejemplo, yo tengo aquí, este es un nuevo campo, pero yo lo puedo editar. Puedo poner, por ejemplo, aquí edad. Este campo va a ser el campo género y así puedo ir editando cada uno de los campos y cambiando su función. Ok, vamos a ver lo que son los otros comandos, que son los comandos de ML, que son los que nos sirven para generar consultas dentro de nuestro programa de base de datos, y a través de ellos podemos filtrar y extraer información de nuestra BD. Entonces, dentro de los DML tenemos cuatro opciones principales, que son Select, Insert, Update y Delete. El Select es utilizado para generar consultas, el Insert es utilizado para cargar lotes de datos, el Update modifica los valores de los campos y el Delete es utilizado para eliminar registros de una tabla de base de datos. Ok, aquí les quiero explicar algo porque la gente siempre se confunde. Les digo porque a mí me pasó. Suelen confundir lo que es el drop con lo que es el delete. El drop, yo quiero que entiendan esto, es utilizado para eliminar tablas de índices. ¿Qué es una tabla? Es esto.
es esto que tengo aquí. Entonces el drop me sirve para eliminar esta tabla de empleados. Y por el contrario, el delete me sirve para borrar o eliminar de una tabla de base de datos los registros. ¿Qué es un registro? Esto que voy a hacer ahora. Por ejemplo, Alex Andrés, edad 20 años, género masculino. Bueno, y así llenamos los registros. De esto es un registro. Entonces el delete que está dentro de los comandos de ml me sirve para eso, básicamente para eliminar el registro. Ok, entonces vamos a seguir explicando, y dentro de los componentes de SQL también tenemos lo que son las cláusulas. Hay diferentes tipos de cláusulas, ¿no? Y antes de empezar a ver cuáles son las cláusulas, tenemos que saber qué es una cláusula. Las cláusulas son las condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desea seleccionar o manipular. Tenemos la cláusula from, que es utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. Where, utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Group by, que es como coger todos tus datos de la tabla, de la base de datos o una tabla, y hacer los grupos. Order by, que sirve como para ordenar los registros seleccionados con un orden específico, que es como filtrar, puede ser de mayor a menor, en orden alfabético y cosas así. Y este having está relacionado con el group by, porque nos sirve para expresar la condición que queremos que satisfaga cada grupo que ya creamos antes. Ok, seguimos, y recuerdan que en el principio les dije que habían dos tipos de operadores lógicos y operadores de comparación. Vamos a hablar primero de los operadores lógicos. Los operadores lógicos son los que comprueban la veracidad de alguna condición. Ok, estos operadores de comparación devuelven el tipo de datos boolean, que son los datos boolean, son los que devuelven valores verdaderos o falsos, true o false, como está en este concepto. Ok, hay tres operadores lógicos: and, or, not. Vamos a empezar hablando con el and. Este operador es como el ilógico. Estos operadores están muy relacionados con las tablas de verdad que están dentro de la matemática básica. Y bueno, el AND lo que hace es que evalúa dos condiciones que nosotros pongamos dentro de nuestra base de datos y devuelve un valor de verdad solo si ambas de las condiciones propuestas antes son ciertas. El ORT, nos sirve para evaluar igual dos condiciones y devuelve un valor de verdad solo si alguna de las dos condiciones antes presentadas es cierta. Es como el O lógico. Entonces aquí no es necesario que las dos condiciones sean ciertas, sino que solo una de ellas sea cierta y devolverá un valor verdadero. El NOT es el operador que indica la negación lógica, devuelve un valor contrario a la expresión. Entonces quiere decir que si yo tengo dos condiciones verdaderas, a través de este operador lógico NOT me devolverá un resultado falso, y si yo tengo dos condiciones falsas, me devolverá una condición verdadera. Ahora vamos a hablar de los operadores de comparación. Bueno, como ven en este mapa, que lo pueden ver en el video, les voy a dejar el documento ahí en el primer comentario. Este operador lógico nos sirve para... Estos operadores de comparación, perdón, son muy importantes. Igual están muy relacionados con la matemática básica. Entonces tenemos igual a, que compara la igualdad; mayor que compara entre dos expresiones cuál es la mayor; menor que compara entre dos expresiones cuál es la menor; y así tenemos mayor igual que, menor igual que, distinto de, que son básicamente cuando dos operaciones son distintas. Entonces tenemos estos tres que creo yo que son los más importantes. Tengo el between, que es utilizado para especificar un intervalo de valores, es decir, lo que hay entre esos dos valores. Por ejemplo, en estos sueldos yo voy a agregar, en esta edad, por ejemplo, yo voy a agregar 35 años. Y el between lo que sirve es para, por ejemplo, between 20 y 35. Por ejemplo, poner aquellos que tienen entre 20 y 35 años. Entonces nos va a devolver unos valores que ya están filtrados por este operador.
Tenemos el int, que sirve para especificar los registros de una base de datos, y el like, que sirve para comparar un modelo con otro. Dentro de esto también tenemos lo que son las funciones de agregado. ¿Para qué sirven las funciones de agregado? Entonces, con las funciones de agregado, el lenguaje de consulta estructurada de SQL se pueden determinar varias estadísticas relacionadas con un conjunto de valores. Las funciones de agregado están muy relacionadas con la estadística, ya sea con la descriptiva, con la probabilística, con la inferencial, porque tiene varias opciones que nos van a ayudar mucho dentro de esta clase de estadística. Tenemos el max y el min, que el max devuelve el valor máximo, el min devuelve el valor mínimo, el first y el last. El first devuelve el primer registro, el last el último registro, el sum, que suma los valores de los campos indicados en el argumento, el STIPDID, que es como la estimación de desviación estándar, pero el STDEF te devuelve la desviación estándar de una muestra, y este STDFP te devuelve la estimación de una desviación estándar. El count sirve para contar los registros agrupados, y es muy chévere esta función porque cuenta todos los registros sin importar el contenido. O sea, yo puedo contar nombre, edad, género, los puedo contar a todos, y a la función count no le importa el contenido de estos registros, simplemente los cuenta y listo. El ABG, que es como el promedio, que es muy fácil, ¿no? Entonces, dentro de estas dos, yo quiero tener el promedio acá. Entonces, básicamente eso es lo que hace la función ABG. El var devuelve la varianza de una muestra, y el var p la varianza de una población completa. Bueno, chicos, básicamente eso era lo que yo tenía que explicarles en cuanto a lo que es de SQL y a los operadores, a las funciones, básicamente a los componentes. Entonces, es muy fácil la aplicación del lenguaje de SQL cuando entiendes muy bien la teoría. Entonces, espero que este video les sirva para eso, para entender la teoría y luego ir a la aplicación de el lenguaje de SQL dentro de cualquier programa de base de datos. Los que yo he utilizado son Access y Base, que vienen en el LibreOffice, y para mí ha sido muy fácil utilizar este lenguaje de SQL. Y bueno, los dejo con esta teoría, con esos mapas. Les voy a poner el doc en el primer comentario. Y eso fue todo. Gracias.